4 furgones clonados de la Sedena, más de 40 sicarios adentro, armados hasta los dientes, y una ruta de escape que parecía perfecta sobre el papel. Lo que no esperaban es que desde el mediodía ya los teníamos completamente ubicados. Esto pasó la tarde del sábado 28 de febrero de 2026, y lo que vas a escuchar en los próximos minutos es uno de los operativos más contundentes que hemos ejecutado contra lo que queda del cártel Jalisco Nueva Generación en territorio jalisciense. Quédate porque esto tiene muchos detalles que no vas a encontrar en ningún otro lado. Y cada uno de ellos importa para entender qué tan desesperada estaba esta gente y qué tan coordinada estuvo nuestra respuesta. Para entender por qué este operativo tiene el peso que tiene, necesito que primero comprendas el contexto de lo que estaba pasando en Jalisco estos días. Con la caída del Mencho en Tapalpa apenas unos días antes, la estructura del CJNG quedó sin cabeza visible. No fue una transición ordenada. No hubo un sucesor designado esperando en la fila. Fue un colapso abrupto de la línea de mando. Y ese tipo de colapso en una organización criminal no genera calma. Genera caos, genera disputas internas, genera delatores y genera movimientos desesperados de la gente que siente que el tiempo se le acaba. Todo eso ocurrió al mismo tiempo en los días que siguieron a Tapalpa y nosotros lo estábamos viendo en tiempo real. Ese vacío no tardó en generar tensión interna visible. Y ahí es donde entra el personaje central de esta historia, el que conocemos como el 3, un operador que en los últimos meses había tomado distancia del Mencho, había maniobrado por dentro del cártel buscando posicionarse, y que en el momento en que cayó su jefe vio lo que creyó que era una oportunidad. No para reconstruir el cártel, eso ya no era posible con el nivel de presión que teníamos desplegado en Jalisco, sino para escapar con lo que pudiera llevarse. Reagruparse en algún punto del país lejos del cerco federal y desde ahí intentar algo. No tenía un plan claro más allá de salir, y eso, en términos operativos para nosotros, es exactamente el tipo de desesperación que genera errores. La inteligencia que manejábamos desde días antes indicaba que el 3 estaba organizando una salida. No una salida discreta, no un hombre solo cruzando la frontera estatal en un coche particular con una maleta y documentos falsos. Hablamos de una operación logística pensada para mover a un grupo grande de personas, armamento pesado, dinero en efectivo y droga. El problema para él era que los retenes estaban activos en prácticamente todos los accesos de Guadalajara. Los puntos de revisión sobre las principales carreteras federales que conectan Jalisco con otros estados estaban reforzados. Cualquier convoy con vehículos sospechosos iba a ser detenido de inmediato. Y mover a 40 personas armadas en vehículos civiles era un suicidio logístico. Entonces, alguien dentro de su célula tuvo lo que probablemente consideraron una idea brillante. Alguien que conocía cómo se ven los vehículos del ejército mexicano, cómo están pintados, qué placas llevan, qué tipos de calcomanías tienen, qué luces usan. Alguien con acceso a información institucional que no debería estar en manos de una organización criminal. Y fue ahí donde cometieron el error más grave que podían cometer, porque la audacia de ese plan también lo hacía imposible de ignorar para nuestros sistemas de monitoreo. Decidieron clonar furgones de transporte pesado de la Sedena. Cuando digo clonar, no hablo de algo improvisado ni de un trabajo de fin de semana. Hablo de una operación de falsificación bastante elaborada, que claramente llevaba semanas de preparación. 4 furgones pintados con los colores exactos del ejército mexicano, logos oficiales reproducidos con un nivel de detalle que requiere acceso a imágenes de alta resolución o a alguien que haya visto esos vehículos de cerca con suficiente frecuencia, como para replicarlos. Placas clonadas que correspondían a vehículos reales del inventario militar, lo cual habla de acceso a información de registros que debería ser confidencial. Luces de emergencia robadas de unidades institucionales reales. Calcomanías de zona militar pegadas en los costados con la tipografía y el formato correctos. Si los veías pasar por la carretera a cierta distancia, especialmente en una zona donde el tráfico de convoyes militares no es inusual, la confusión era posible. Ese era el plan completo en su esencia. Parecer un convoy de traslado oficial, generar la duda suficiente en cualquier elemento de retén para que nadie se atreviera a detenerlos sin órdenes específicas
y desaparecer rumbo al norte o hacia Colima antes de que alguien activara la alerta correcta. Era un plan que dependía de una sola variable: que nadie supiera que esos furgones existían antes de que aparecieran en la carretera. Y esa variable ya no existía desde antes del mediodía del sábado. Adentro de esos 4 furgones iban más de 40 sicarios. No hablo de reclutamiento reciente, de gente sin experiencia que aceptó trabajo porque no tenía otra opción. Hablo de perfiles de alto valor dentro de la estructura operativa del CJNG en Jalisco. Gente que llevaba años en la organización, con entrenamiento en combate urbano y en campo abierto, con historial de participación en enfrentamientos previos contra fuerzas federales y contra grupos rivales. Eran, en términos prácticos, lo mejor que le quedaba al 3 en términos de fuerza operativa. El hecho de que los estuviera moviendo todos juntos en un solo convoy nos habla de cuánto había cambiado la situación para esa célula en pocos días. Cuando tienes opciones, no concentras todos tus activos en un solo movimiento. Cuando no tienes opciones, sí, iban armados con rifles automáticos, incluyendo AR-15 y AK-47 en cantidades que exceden con mucho cualquier argumento de autodefensa. Llevaban al menos un Barrett calibre 50, que es un rifle de precisión diseñado para penetrar blindaje y para alcanzar objetivos a distancias largas. No es el tipo de arma que cargas cuando tu objetivo es escapar discretamente. Es el tipo de arma que cargas cuando sabes que puede haber un enfrentamiento y quieres tener capacidad de respuesta contra vehículos blindados o helicópteros. Llevaban lanzagranadas y granadas de fragmentación, y cargaban también lo último que le quedaba a esa célula en términos de recursos líquidos y de valor comercial: kilos de metanfetamina, fentanilo en pastillas, fajinas de dólares y equipo táctico completo. Era literalmente todo lo que les quedaba. No estaban transportando una parte de sus recursos. Estaban sacando todo porque no planeaban regresar y porque no tenían a nadie de confianza a quien dejárselo en Jalisco. Su última carta, jugada toda al mismo tiempo. Pero nosotros los teníamos localizados desde antes de que siquiera pusieran el convoy en marcha. Y quiero explicarte por qué eso es posible. Porque creo que la gente merece entender cómo funciona la inteligencia moderna en operativos de este tipo, sin entrar en detalles que comprometan métodos activos. Los drones térmicos no trabajan con información que puede ser manipulada o comprada. Detectan calor, detectan motores encendidos, detectan concentraciones de personas en espacios cerrados, detectan movimiento en rutas, donde ese tipo de movimiento no es normal a esa hora. No se les puede mentir, no se les puede sobornar, no tienen lealtades que puedan ser compradas. Y esa mañana del sábado, esos sistemas habían estado registrando la actividad en los puntos de concentración donde sabíamos que operaba la célula del 3 desde horas antes de que los furgones se pusieran en movimiento. Los radares móviles complementan esa información con datos de desplazamiento y velocidad. Juntos construyen un cuadro que en este caso era muy claro. 4 vehículos de gran tamaño, con patrones de movimiento coordinado, saliendo de una zona de alta actividad en las afueras de Guadalajara y moviéndose en formación hacia la carretera federal sur. Los marcamos, confirmamos la identificación y a las 12 del mediodía tomé la decisión de activar el operativo. No se activa un operativo de esta naturaleza de manera impulsiva. Hay una secuencia de decisiones, de confirmaciones, de coordinación entre instituciones que tiene que ocurrir en el menor tiempo posible, pero con la mayor precisión posible. Hay que saber cuántos son, hacia dónde van, qué armamento probable llevan, cuáles son las rutas alternativas que podrían tomar si detectan el cerco, cuáles son los puntos óptimos para el despliegue aéreo, cuáles son los riesgos para civiles en las zonas adyacentes. Cada una de esas preguntas tiene que tener respuesta antes de que empiece el movimiento de fuerzas, porque una vez que empiezas, no puedes pausar. El operativo tiene que ejecutarse hasta el final. Y esa tarde, cada pieza del rompecabezas tenía que estar en su lugar antes de que los furgones avanzaran más de lo que ya habían avanzado. Teníamos ventana de tiempo, pero no era infinita. A la 1 de la tarde en punto, 6 helicópteros Black Hawk artillados despegaron en formación cerrada desde el punto de despliegue que teníamos preparado. No fue un despegue escalonado ni improvisado. Fue coordinado al segundo con el movimiento de los convoyes terrestres. Porque la efectividad de un cerco aéreo depende de que los elementos en tierra estén en posición antes de que los objetivos detecten la presencia aérea.
Si los helicópteros llegan primero y los furgones ven el movimiento aéreo antes de que el cerco terrestre esté cerrado, pueden intentar maniobras de evasión que complican el operativo. Al mismo tiempo que los Black Hawk despegaban, convoyes tácticos terrestres compuestos por fuerzas especiales del Ejército y Guardia Nacional comenzaron a moverse para cerrar la vía principal y todas las desviaciones posibles en un radio calculado con precisión. No solo la carretera federal principal, también los caminos laterales, los accesos a rancherías, los cruces secundarios que alguien con conocimiento de la zona podría usar para intentar evadir un bloqueo convencional. Cada uno de esos puntos fue cubierto. El cerco estaba completo antes de que los furgones clonados avanzaran 15 kilómetros desde su punto de partida. En términos de distancia, eso es poco. En términos operativos, es la diferencia entre un operativo controlado y una persecución en carretera abierta con todos los riesgos que eso implica para civiles y para nuestros elementos. No tenían a dónde ir. Lo que todavía no sabían en ese momento es que ya no tenían a dónde ir desde antes de que arrancaran. Y si estás siguiendo esto y quieres seguir recibiendo información de primera mano sobre operativos como este, sobre lo que está pasando realmente en seguridad en el país, te pido que te suscribas al canal. No te cuesta nada y nos ayuda a seguir trayéndote este tipo de contenido con el nivel de detalle que merece. Cuando los 4 furgones clonados aparecieron en el tramo de carretera donde teníamos el cerco montado, no hubo confusión de nuestra parte, ni un segundo de dudas sobre si podían ser vehículos reales del ejército. Los sistemas de identificación que teníamos activos desde el mediodía confirmaban en tiempo real la correspondencia entre los vehículos que veíamos y los que habíamos estado rastreando desde su punto de origen. Sabíamos exactamente qué eran y quiénes iban adentro. Los Black Hawk descendieron y abrieron fuego de supresión con ráfagas precisas de las ametralladoras montadas. El objetivo en esa primera fase no era necesariamente neutralizar a todos los ocupantes de inmediato. Era inutilizar los vehículos, impedir que siguieran avanzando, romper la formación del convoy y eliminar cualquier posibilidad de que lograran rebasar el cerco o encontrar un hueco por donde escapar. La supresión efectiva de la movilidad del convoy era el primer paso y se ejecutó en los primeros minutos del enfrentamiento. Las ráfagas perforaron motores y blindaje. Y quiero que visualices lo que significa eso en términos prácticos, porque creo que es importante para entender por qué el resultado fue el que fue en tan poco tiempo. Un motor perforado no solo detiene el vehículo, genera caos inmediato adentro del habitáculo. Humo, calor, pérdida de control de la dirección, pánico entre los ocupantes que en ese momento están procesando que el plan que tenían en la cabeza se está desintegrando en tiempo real. Los conductores que estaban intentando mantener la compostura y la ruta, de repente se enfrentan a una situación completamente fuera de control, en la que sus vehículos ya no responden y los ángulos de fuego desde arriba no les dejan opciones claras. El primer furgón explotó. Un impacto directo en el tanque de combustible generó una explosión que fue visible desde varios kilómetros de distancia y que eliminó de manera inmediata a los ocupantes de ese vehículo. El segundo furgón volcó al intentar una maniobra brusca para evitar el fuego, posiblemente intentando dar vuelta en U o buscar el acceso a un camino lateral que ya estaba bloqueado. Al volcar en una carretera federal a la velocidad que llevaba, las posibilidades de supervivencia para los ocupantes se redujeron drásticamente antes de que ningún disparo adicional fuera necesario. El tercero quedó varado con las 4 llantas destrozadas por el fuego de supresión, completamente inmóvil en medio del asfalto, sin capacidad de movimiento y expuesto desde todos los ángulos. Y el cuarto, quizás el que llevaba a las personas con más experiencia de combate o con más información sobre las rutas alternativas, intentó una maniobra desesperada hacia un camino lateral que identificaron desde el interior. Pero las tropas en tierra ya estaban posicionadas en ese acceso exacto. Lo alcanzaron con fuego cruzado antes de que pudiera ganar suficiente distancia para representar un riesgo de escape real. El enfrentamiento completo duró 17 minutos. 17 minutos que a quienes estaban adentro de esos furgones probablemente se sintieron como una eternidad, y que para los elementos que participamos en el operativo representaron una secuencia de decisiones y acciones ejecutadas bajo presión máxima, porque los sicarios disfrazados de Sedena no se rindieron de inmediato al primer contacto. Intentaron responder desde dentro de los vehículos,
disparando con los rifles automáticos por ventanas y compuertas hacia las posiciones terrestres y hacia los helicópteros, y lanzando granadas de fragmentación en un intento por crear distancia o generar condiciones que les permitieran escapar a pie hacia zonas de vegetación cercanas. No funcionó. Los Black Hawk artillados mantenían ángulos de fuego que no dejaban zonas ciegas alrededor de los furgones. Las ametralladoras montadas en los helicópteros tienen una capacidad de cobertura que hace que esconderse dentro de un vehículo de metal sea la peor decisión posible cuando estás directamente debajo de esos ángulos. Y las tropas terrestres habían cerrado cada metro de espacio disponible alrededor de los 4 vehículos, incluidas las áreas de vegetación que podrían haber servido como cobertura para un escape a pie. Lo que ocurrió en esos 17 minutos fue la diferencia entre una operación de inteligencia bien ejecutada que llega al momento del enfrentamiento con todas las ventajas posibles, y lo que hubiera pasado si ese convoy hubiera logrado cruzar el primer retén haciéndose pasar por convoy oficial. Porque si eso hubiera ocurrido, si esas 40 personas armadas con ese armamento y esa droga hubieran cruzado la frontera estatal de Jalisco, las consecuencias para la seguridad en los estados de destino hubieran sido significativas. No estábamos deteniendo un convoy, estábamos deteniendo la posibilidad de que el núcleo duro del CJNG en Jalisco se reorganizara en otro territorio. Por eso importa tanto el trabajo previo al enfrentamiento. Por eso importa tanto la información, la tecnología, la paciencia en el seguimiento y la coordinación entre instituciones. Porque cuando llegamos al momento del contacto, la ventaja ya estaba construida desde horas antes. Al final de los 17 minutos, los 4 furgones clonados estaban destruidos, perforados, incendiados o volcados en la carretera federal. La imagen que quedó de ese tramo de asfalto es impactante, incluso para quienes hemos visto muchas cosas en este trabajo. 4 vehículos que horas antes pretendían pasar como convoy del ejército mexicano, convertidos en hierro retorcido y humo sobre la carretera. Los logos falsos, todavía visibles en algunos de los furgones, parcialmente quemados, como un recordatorio de cuál había sido el plan y cómo terminó. Los sicarios que sobrevivieron al impacto inicial fueron neutralizados durante el intercambio mientras seguían oponiéndose con fuego. La mayoría abatidos en legítima defensa en un enfrentamiento en el que ellos abrieron fuego primero y siguieron disparando hasta que no pudieron más. Algunos capturados vivos cuando se quedaron sin munición, sin cobertura o literalmente sin espacio físico para moverse dentro de los vehículos destruidos. En total, más de 40 criminales neutralizados en una sola tarde de operativo. Es un número que no se dice fácil ni se procesa rápido. 40 personas que formaban parte del núcleo duro de lo que quedaba del CJNG en Jalisco, fuera de circulación en menos de media hora de acción directa. Y el decomiso que encontramos cuando aseguramos la escena nos dice mucho sobre el estado real en que estaba esa célula y lo que planeaban hacer si lograban escapar. Los uniformes falsos de Sedena son quizás el elemento más revelador de todo el decomiso, no por su valor económico, sino por lo que implican. No hablo de disfraces baratos comprados en una tienda de disfraces. Hablo de chalecos tácticos con insignias copiadas con un nivel de detalle que requiere acceso a información específica sobre el diseño del equipamiento militar. Gorras con logos institucionales correctamente reproducidos. Placas apócrifas con numeración que seguía patrones reales. Ese nivel de detalle no se consigue buscando en internet. Requiere alguien que haya estado adentro, que haya visto esos materiales de cerca, o que tenga acceso a alguien así. Es una línea de investigación que estamos siguiendo con atención porque nos lleva potencialmente a vínculos con personas que en algún momento tuvieron acceso a información institucional reservada. El hecho de que existiera ese material también nos confirma algo que sospechábamos. Esta operación de fuga no fue improvisada en los días posteriores a la caída del Mencho. Esto llevaba semanas de preparación, posiblemente meses. El 3 tenía este plan guardado como contingencia. Lo que Tapalpa hizo fue activarlo antes de lo que probablemente hubiera preferido, con menos tiempo de preparación final del que había planeado y en un contexto de presión máxima que no le permitió revisar si el plan todavía tenía viabilidad dadas las nuevas condiciones de inteligencia que teníamos sobre su célula. Las armas decomisadas confirman el perfil de combate de los ocupantes. Los rifles AR-15 y AK-47 en las cantidades que encontramos
no son armamento de escolta personal, son armamento de fuerza de choque. El Barrett calibre 50 es una pieza que en el contexto del narcotráfico tiene un uso muy específico: penetración de blindaje y alcance extendido en enfrentamientos contra fuerzas del Estado. Que lo llevaran en el convoy nos dice que contemplaban la posibilidad de un enfrentamiento con vehículos blindados o con helicópteros y que estaban dispuestos a intentar responder. Los lanzagranadas y las granadas de fragmentación completan el cuadro de una fuerza que no iba en modo de huida discreta, sino en modo de apertura de camino por la fuerza, si fuera necesario. En los compartimentos de carga de los furgones encontramos la parte que más habla sobre el estado financiero real de la célula al momento de la operación. Los kilos de metanfetamina y el fentanilo en pastillas no eran mercancía en tránsito hacia un cliente. Era el inventario que quedaba después de semanas de operaciones interrumpidas por la presión federal, mercancía que no habían podido mover por los retenes y la vigilancia intensificada que siguió a la operación de Tapalpa. Se la llevaban porque era lo único de valor comercial que les quedaba y porque en cualquier punto del país fuera de Jalisco tenían contactos que podían convertirla en efectivo. Las fajinas de dólares, algunas recuperadas en buen estado y otras parcialmente quemadas por el impacto del primer furgón, representan la caja que le quedaba a esa célula. No era una cantidad que habla de una organización en su plenitud financiera, era lo que quedaba después de meses de operaciones comprometidas, de pérdida de rutas, de caída de ingresos por la presión operativa que venimos ejerciendo en Jalisco desde hace tiempo. Un cártel en su mejor momento no necesita llevarse todo el efectivo disponible en un convoy de huida. Solo lo hace cuando no tiene a nadie de confianza a quien dejárselo, ni una estructura lo suficientemente estable como para que ese dinero esté seguro sin que ellos lo custodien. Personalmente, los celulares encriptados que recuperamos son, en términos de inteligencia prospectiva, posiblemente el activo más valioso de todo el decomiso. Las armas se destruyen, la droga se incinera, el dinero se asegura, pero la información que contienen esos dispositivos nos abre puertas hacia redes de contacto, hacia proveedores de armamento, hacia receptores de droga en otros estados, hacia personas que en este momento creen que están completamente fuera del radar porque el convoy que los contactaba fue destruido y ya no habrá comunicación de ese lado. Estamos procesando esa información con los protocolos correspondientes, pero las primeras revisiones ya confirmaron el plan de huida en detalle. Las rutas alternativas que tenían consideradas si la ruta principal estaba bloqueada y algunos contactos en los puntos de destino que representan líneas de investigación activas. Y luego están las narcomantas. Las encontramos dobladas y listas para ser colocadas en uno de los furgones, preparadas para dejar sobre la carretera o en puntos visibles si lograban escapar. Decían, el CJNG no muere, Harfuch paga. No llegaron a colocarlas. Quedaron incautadas en un furgón calcinado en una carretera que se convirtió en el punto final de esa célula. Quiero detenerme aquí porque esas mantas dicen algo importante que vale la pena entender más allá de la propaganda que representan. Una célula en retirada, diezmada, sin liderazgo central claro, con sus recursos comprometidos, en fuga activa. Todavía se toma el tiempo de preparar narcomantas con mensajes de intimidación dirigidos a funcionarios específicos. Eso no es arrogancia gratuita. Es una táctica deliberada de comunicación que tiene propósitos concretos. Mantener el miedo entre la población civil de la zona, proyectar una imagen de permanencia y de capacidad de represalia que ya no corresponde con la realidad operativa del grupo y sembrar dudas sobre si vale la pena cooperar con las autoridades o si es más seguro mirar hacia otro lado. Entender ese mecanismo es importante porque explica por qué el trabajo de comunicación sobre los resultados de operativos como este también es parte del trabajo de seguridad. Cuando la gente ve con claridad qué pasó, dónde terminaron esos furgones, qué quedó de ese convoy que pretendía intimidar con narcomantas, la narrativa del cártel invulnerable se desmorona. Y eso tiene efectos reales sobre la disposición de la población a colaborar con las autoridades y sobre la capacidad de reclutamiento de las organizaciones criminales en la zona. Si llevas rato siguiendo este relato y te está pareciendo valioso el nivel de detalle con que cubrimos estos temas, este es el momento perfecto para suscribirte al canal. El trabajo de documentar y explicar estos operativos con rigor lleva tiempo y recursos, y tu suscripción hace posible que sigamos haciéndolo.
Ahora quiero hablar de una pregunta que sé que mucha gente se está haciendo y que merece ser respondida con honestidad. ¿Cómo fue posible que una célula en ese estado de vulnerabilidad lograra conseguir 4 furgones clonados con ese nivel de detalle sin que nadie lo detectara en la fase de preparación? Es una pregunta legítima y no tengo problema en abordarla porque creo que la transparencia sobre las limitaciones también es parte de la credibilidad. La falsificación de vehículos institucionales no es un fenómeno nuevo en México ni en otros países donde operan organizaciones criminales de alto nivel. Los cárteles llevan años desarrollando esta capacidad, no solo con vehículos militares, sino también con patrullas, ambulancias y camiones de transporte de valores. Cada vez que detectamos y neutralizamos un caso, la información que obtenemos nos ayuda a mejorar los protocolos de identificación. Pero las organizaciones criminales también aprenden, también adaptan sus métodos, también incorporan lecciones de los casos anteriores. La diferencia en este caso es el nivel de detalle y la escala. 4 furgones coordinados con ese nivel de fidelidad en la falsificación no se consiguen en una semana de trabajo improvisado. Eso habla de una preparación que empezó mucho antes de que cayera el Mencho, probablemente como plan de contingencia que el 3 tenía guardado para exactamente este tipo de escenario, una situación donde necesitara mover a muchas personas armadas a través de zonas con presencia intensa de fuerzas federales. El plan tenía lógica desde el interior de la organización. Lo que no contemplaban, o lo que subestimaron, es el nivel de penetración de inteligencia que tenemos sobre sus operaciones en Jalisco. Detectar la preparación de vehículos clonados antes de que sean desplegados es parte del trabajo que tenemos que seguir fortaleciendo. En este caso llegamos a tiempo porque el seguimiento de la célula ya estaba activo por otras razones, y los movimientos previos al despliegue del convoy fueron detectados dentro de ese seguimiento. Pero el hecho de que lograran construir ese material de falsificación sin que lo interceptáramos en la fase de fabricación es algo que tomamos nota y que va a traducirse en ajustes en los protocolos de monitoreo de este tipo de actividad. Esa es la realidad del trabajo de seguridad. No es un estado permanente de perfección, es un proceso continuo de mejora a partir de lo que cada operativo nos enseña, tanto sobre lo que funcionó como sobre lo que puede mejorar. La carretera donde ocurrió todo esto quedó cortada durante varias horas para permitir el trabajo pericial y de aseguramiento de la escena. Ese trabajo es tan importante como el operativo mismo porque es lo que convierte lo que pasó en esa carretera en evidencia judicial utilizable, en expedientes que sostienen procesos legales contra los detenidos y contra las redes de contacto que vamos identificando a partir de la información recuperada. Las tomas que se obtuvieron de la escena muestran algo que es difícil de procesar visualmente, incluso cuando sabes lo que pasó. 4 furgones con logos del ejército mexicano completamente destruidos, distribuidos en un tramo de carretera que pocas horas antes era una vía de tránsito normal para la gente que vive en esa zona. Uniformes falsos tirados en el pavimento, algunos con los parches de la Sedena todavía claramente visibles, mezclados con casquillos percutidos y restos del equipo táctico que los ocupantes llevaban encima. Detenidos esposados alineados bajo custodia, con la expresión de quien acaba de procesar que el plan en el que depositó toda su esperanza de salida no funcionó y que no hay otro plan disponible. Es una imagen que concentra mucho de lo que ha pasado en Jalisco en los últimos días. El fin de una etapa que empezó con el ascenso del CJNG hasta convertirse en la organización criminal más poderosa del país, y que está terminando en una carretera con furgones quemados y detenidos esposados. Quiero hablar también de lo que este operativo significa en el panorama más amplio, porque creo que sin ese contexto no se entiende del todo la dimensión de lo que pasó el sábado 28 de febrero. No es solo un operativo exitoso en términos de bajas y decomisos, es el cierre de un ciclo que empezó con la operación en Tapalpa. Cuando cayó el Mencho, el CJNG perdió su figura central. Pero las organizaciones criminales no mueren con sus líderes, al menos no de inmediato. Lo que ocurre es una fragmentación, una disputa por los recursos y el territorio que queda, y en ese proceso de fragmentación hay ventanas de oportunidad para las fuerzas del Estado que tienen que aprovecharse con rapidez porque se cierra. El 3 representaba exactamente ese tipo de figura que en otro contexto, con más tiempo y menos presión,
podría haber logrado consolidar algo a partir de los restos del cártel. No en Jalisco. Eso ya era imposible. Pero en otro territorio, con los recursos que planeaba llevarse y con la gente que tenía disponible, existía esa posibilidad. Cerrar esa ventana fue el objetivo del operativo del sábado. Y se cerró. La pregunta que sigue es ¿qué viene ahora en términos del mapa de seguridad en Jalisco y en los estados vecinos? Y la respuesta honesta es que el trabajo no termina aquí. Las organizaciones criminales tienen una capacidad de resiliencia que no se debe subestimar. Habrá intentos de reorganización en distintas escalas. Habrá violencia en el proceso de reconfiguración del territorio. Habrá actores que intentarán llenar el espacio que dejó el CJNG tanto desde adentro como desde organizaciones rivales que verán una oportunidad. Pero el punto de partida desde el que ocurra esa reconfiguración es completamente distinto al que existía hace 2 semanas. La capacidad ofensiva del CJNG en Jalisco quedó seriamente comprometida. La infraestructura logística, la red de mando, los recursos financieros y el armamento pesado que tenían disponibles se redujeron de manera dramática en un periodo de días. ¿Reconstruir eso desde cero? En un territorio con la presencia federal que tiene Jalisco en este momento, es un proceso que lleva tiempo y que genera vulnerabilidades que podemos aprovechar. Quiero también reconocer algo que me parece que merece ser dicho con claridad. Los hombres y mujeres que participaron en este operativo, desde los elementos de Graves en tierra hasta los tripulantes de los Black Hawk, actuaron con un nivel de precisión y de valentía que no es menor ni debe darse por sentado. Enfrentarse a un convoy de más de 40 sicarios armados con Barrett y lanzagranadas en una carretera abierta, con los riesgos que eso implica para la integridad física de quienes ejecutan el operativo, no es algo que se hace con indiferencia o sin consecuencias emocionales y físicas para las personas involucradas. El resultado habla de la calidad del entrenamiento y de la coordinación, pero detrás de ese resultado hay personas concretas que tomaron decisiones bajo presión máxima y las tomaron correctamente. Eso merece ser reconocido, y lo reconozco. También quiero reconocer a la gente que hace el trabajo de inteligencia que hace posible que lleguemos al momento del enfrentamiento con todas las ventajas del lado correcto. El analista que identificó el patrón de movimiento inusual en las semanas previas, el técnico que mantuvo los drones térmicos en operación durante las horas de seguimiento, la cadena de personas que procesó la información y la convirtió en un cuadro operativo claro a tiempo para que la decisión de activar el operativo se tomara con suficiente anticipación. Ese trabajo no sale en las tomas de la carretera destruida, no aparece en las imágenes de los detenidos esposados. Pero es la base sobre la que todo lo demás se construye. ¿Y hay algo más que quiero que te lleves de todo esto? Algo que tiene que ver con la narrativa que los propios criminales intentaban construir con esas narcomantas que nunca llegaron a colocar. El CJNG no muere, decían. Es un mensaje diseñado para proyectar invulnerabilidad, para sembrar la duda sobre si tiene sentido enfrentarlos o si es más seguro convivir con ellos o mirar hacia otro lado. Esa narrativa tiene una función muy específica dentro de la estrategia de control territorial de los cárteles. No necesitas que toda la población te apoye activamente, solo necesitas que suficientes personas sientan que no hay caso en resistirte o en cooperar con quien podría hacerlo. La mejor respuesta a esa narrativa, la única respuesta que realmente funciona a mediano y largo plazo, no son las declaraciones, son los hechos acumulados y documentados. El Mencho en Tapalpa, el 3 y sus 40 sicarios en una carretera federal a 17 minutos de haber cruzado el primer retén. 4 furgones clonados del ejército convertidos en chatarra. Narcomantas incautadas que nunca llegaron a su destino. Esos son los hechos que le responden a la narrativa de invulnerabilidad. No con palabras, sino con resultados que la gente puede ver y verificar. El CJNG pensó que podía escapar haciéndose pasar por el ejército que los estaba cazando. Fue la apuesta más desesperada que podían hacer y les salió exactamente como tenía que salirles. Su intento de huida terminó donde tenía que terminar, cercado
neutralizado y asegurado a menos de 15 kilómetros de donde empezaron a moverse, en un tramo de carretera jalisciense que a partir de este sábado 28 de febrero tiene un significado muy distinto en la historia de la seguridad de este estado. Su supuesto imperio no termina con una huida victoriosa, termina en fuego y esposas sobre el asfalto, con sus narcomantas incautadas en una bolsa de evidencias y sus celulares encriptados en manos de quienes van a seguir jalando de ese hilo en los días que vienen. Y eso es todo lo que tenía para contarte sobre el operativo del sábado 28 de febrero. Si llegaste hasta aquí es porque este tipo de información te importa, porque te interesa entender lo que está pasando realmente con el contexto y el detalle que eso requiere, no solo los titulares. Comparte este video con alguien que creas que necesita entender qué está pasando en materia de seguridad en el país. Deja tu comentario con lo que piensas, con tus preguntas, con lo que quieres que cubramos próximamente. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Es la manera más directa de asegurarte de que no te pierdes lo que viene, porque esto no terminó aquí. Hay mucho más por contar, y vamos a seguir contándolo con el mismo nivel de detalle.